Hola, buenos días a todos. Entonces, esta charla, como dijo Norma al inicio, la teníamos pensada para las familias que tuvieran un diagnóstico reciente, que son las que no han oído todavía esta charla. Muchos de ustedes, si son viejos en la asociación, la deben haber oído varias veces. Sin embargo, yo me doy cuenta que entender sobre todo las bases genéticas del síndrome es una cosa que es bastante difícil porque la mayoría de los papás y mamás no tienen conocimientos genéticos y es difícil entender los términos y sobre todo entender qué hay que hacer para que la anomalía genética de su hijo esté bien caracterizada. Entonces, el propósito de esta charla es ayudarles a entender un poco cuáles son las bases genéticas del síndrome. Voy a empezar hablando un poquito de la clínica y después ya nos concentramos sobre las bases genéticas y al final habrá tiempo para preguntas según cuánto me demore haciendo esta presentación. El síndrome de Phelan-McDermid es causado por deleciones o mutaciones del gen CHANG3 en el cromosoma 22. Entonces, este es el cromosoma 22. El cromosoma 22 tiene un brazo corto, que se llama el brazo P, y tiene un brazo largo, que se llama el brazo Q. Los cromosomas están divididos en bandas que tienen distintos nombres en números. Entonces, las bandas de aquí del brazo largo se llaman Q, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, según el número de las bandas. Es como la dirección del cromosoma para permitir que nos ubiquemos. Y en la extremidad del brazo largo del cromosoma 22 está localizado el gen CHANG3. Este gen es el principal responsable de las manifestaciones del síndrome de Phelan-McDermid. La prevalencia del síndrome es desconocida. Quiere decir que no sabemos exactamente cuántas personas al nacer tienen síndrome de Phelan-McDermid. Para poder saber este dato se necesitarían hacer estudios de población y estudiar muchos nacimientos, estudiar sistemáticamente cuáles tienen o no tienen Phelan-McDermid y poder establecer esta cifra. Estos estudios no existen, entonces no podemos saber. Lo que sí sabemos, porque ya ha habido muchos estudios muy grandes, es que cuando miramos los pacientes que tienen discapacidad intelectual o autismo, vemos que hay más o menos 0,2% de esas personas que tienen un diagnóstico de Phelan-McDermid. 0,2% parece muy poquito, pero en realidad es muy frecuente, porque entre las causas de discapacidad intelectual y autismo hay cientos y cientos de causas distintas, y Phelan-McDermid es una de las más frecuentes de causas de estos dos desórdenes. Lo que también sabemos es que el desorden está infradiagnosticado. Esto quiere decir que estamos seguros que hay muchos más pacientes que tienen Phelan-McDermid que todavía no han sido diagnosticados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de los pacientes con discapacidad intelectual o autismo no les hacen exámenes genéticos. Y si no les hacen exámenes genéticos, no les pueden diagnosticar el síndrome de Phelan-McDermid. Además, a algunos pacientes, sobre todo a los pacientes que estudiaron genéticamente hace más años, les hacían técnicas genéticas que permitían ver anomalías genéticas muy grandes, pero no permitían ver las anomalías genéticas pequeñas y por eso esos pacientes no les encontraron en su tiempo una causa genética, pero si los volvieran a estudiar ahora con técnicas más modernas, sí podrían hacerles un diagnóstico de muchos genes que pueden estar mutados, incluido el gen CHANG3. Entonces todavía nos queda mucho esfuerzo para que los análisis genéticos de las personas con trastornos de neurodesarrollo, ya sea discapacidad intelectual o autismo, sea mucho más expandido para diagnosticar más personas. El síndrome de Phelan-McDermid afecta igualmente a los hombres y a las mujeres.
El gen CHANK3 es uno de los genes más frecuentes mutados en el autismo, como les decía. Esto es un ejemplo de un estudio muy grande hecho en pacientes con autismo. Incluía 20.000 casos de pacientes analizados por el Consorcio de Secuenciación del Autismo. Y aquí ven 72 genes que estaban significativamente enriquecidos en variantes raras en pacientes con Phelan-McDermid. Y ustedes ven que el segundo gen más frecuente en esta cohorte de pacientes es el gen CHANK3. Y vemos que las mutaciones son o mutaciones de secuencia que están aquí en rosado o también de lesiones que están aquí en morado. Este estudio fue publicado en el 2022. En este momento hay un estudio aún más grande, con más o menos 40.000 pacientes, que muestra que el gen CHANK3 es el gen número uno en pacientes con autismo. O sea que es muy, muy frecuente. Como ven, hay muchas mutaciones de muchos genes distintos. No solamente estos 72, sino muchos otros más. Entre las cientos de causas distintas del autismo encontramos el gen CHANK3. Bueno. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome? Las principales que caracterizan el síndrome son un retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual de severidad variable, que puede ser profunda, severa, moderada o ligera, pero más frecuentemente es severa. Trastornos del lenguaje, que son muy frecuentes, que pueden ir desde ausencia total del lenguaje en unos pacientes hasta trastornos del lenguaje que son más moderados y hay pacientes que pueden tener un lenguaje funcional, aunque todos en general tienen dificultades con el lenguaje. Hipotonía, que es una disminución del tono muscular, y el autismo o el comportamiento autístico es muy frecuente. 63% de los pacientes cumplen los criterios diagnóstico de autismo y por esto es muy importante que los pacientes que tienen un diagnóstico con Phelan-McDermid sean evaluados para ver si además tienen un trastorno del espectro autista. Otras manifestaciones frecuentes en el síndrome son la alteración de las habilidades motoras, que pueden afectar la motricidad fina y también la motricidad gruesa. Epilepsia, que se observa más o menos en una tercera parte de los pacientes. Problemas gastrointestinales son muy frecuentes, incluyen sobre todo el reflujo gastroesofágico, la constipación, hay unos que también pueden tener diarrea frecuente. Las anomalías cerebrales se observan con frecuencia, se detectan con la resonancia o con un escáner del cerebro. Y también se observan rasgos dismórficos no específicos. No específicos quiere decir que no hay ningún rasgo que sea típico del síndrome de Phelan-McDermid. Son rasgos em, que se observan en el síndrome de Phelan-McDermid, pero que también se pueden observar en muchas otras enfermedades genéticas. Por eso se llama no específico. Entonces, esta diapositiva ilustra algunos de estos rasgos dismórficos. Orejas prominentes y malformadas. Tenemos aquí un ejemplo con este niño con las orejas prominentes, este aquí también con orejas grandes. Muchos niños tienen pestañas largas que son hermosas, como ustedes ya habrán podido notar. Miren esta belleza aquí, aquí varios también con pestañas grandes, largas. Algunos tienen los párpados hinchados y pongo entre comillas hinchados porque no es que sean hinchados, sino que parecen hinchados. Vean, por ejemplo, este niño aquí parece con los párpados hinchados, pero es solo una apariencia. Frente ancha, frente ancha se ve, por ejemplo, aquí, este tiene frente ancha, este también, esta. Mejillas rellenas, nariz bulbosa en algunos, barbilla afilada en algunos, maloclusión dental o dientes separados. Se les ve no en los dientes de leche, sino en los otros. Por ejemplo, aquí a esta se le ven bien. Otra característica frecuente son las uñas de los pies displásticas.
Estas uñas malformadas que se quiebran, se llaman uñas displásticas. Son más frecuentes en los pies, pero también puede observarse en las manos. Y la otra cosa que es frecuente es la sindactilia entre el segundo y el tercer dedo del pie. Ustedes ven aquí esta membranita que une los dos dedos que deberían estar separados. Eso se llama sindactilia. Entonces, como les dije, todas estas características pueden ser observadas en personas que no tienen síndrome de Phelan-McDermid. Nada es específico del síndrome. Y algunas pueden ser observadas en personas que son completamente normales y que no tienen deficiencia intelectual ni autismo. Por ejemplo, la sindactilia es una cosa que se puede observar en la población general. Otras manifestaciones clínicas del síndrome incluyen la disminución de la sensibilidad al dolor, trastornos del sueño, infecciones a repetición, anomalías renales, anomalías cardíacas, linfedema y otras características como masticación excesiva o disminución de la sudoración. Otra de las cosas que se ha observado más recientemente, gracias al estudio de personas adolescentes y adultos, es que algunos, no todos, de los pacientes con Phelan-McDermid pueden presentar durante la adolescencia o la edad adulta una deterioración neurológica progresiva que implica una regresión. Regresión quiere decir una pérdida de las habilidades. Son pacientes, por ejemplo, que hablaban y dejan de hablar. O, por ejemplo, comían solos y dejan de comer solos, se vestían solos, dejan de hacerlo, jugaban con puzzles y rompecabezas y dejan de hacerlo. Y, por ejemplo, sabían ir al baño y estaban limpios y dejan de tener continencia urinaria o fecal, etcétera, etcétera. Esto es algo que obviamente impresiona mucho a las familias. La razón por la cual ocurre esto no se conoce. Sabemos que esto depende de la pérdida del gen CHANK3 y no sabemos por qué algunos pacientes presentan estos cuadros y otros no, y tampoco sabemos por qué empiezan en cierto momento, en unos más temprano, en otros más tarde. Desafortunadamente no tenemos todavía esas respuestas. Otra de las cosas que se observa, además de la regresión, es la aparición de trastornos psiquiátricos como por ejemplo el trastorno bipolar, que son fases de hiperactividad que alternan con fases de depresión. La catatonía, que es un trastorno muy complejo, afecta el sistema motor, pero no solamente, y puede estar asociada con varias enfermedades psiquiátricas, pero es una cosa que se observa, digamos, con relativa frecuencia en el síndrome de Phelan-McDermid. Puede haber también periodos de psicosis, depresión, ansiedad. Bueno, aunque no sepamos la causa del inicio de estos problemas, hemos aprendido mucho en los últimos años acerca del manejo de estos trastornos. Y si se diagnostican rápidamente y se tratan de una manera adecuada, se pueden lograr en muchos casos frenar y mejorar. Entonces es importante que todos los papás de pacientes con Phelan-McDermid sepan que esto puede pasar y que deben informar los doctores que esto es una cosa que es típica del síndrome de Phelan-McDermid y que hay ya pautas terapéuticas sobre cómo manejar este tipo de situaciones. La fundación del síndrome de Phelan-McDermid en Estados Unidos preparó esta ficha para resumir las pautas para evaluación médica y el seguimiento de los pacientes. Y yo les recomiendo que todas las familias se familiaricen con esta ficha y sobre todo que la impriman y que la compartan cuando tienen que ir a ver a médicos que casi con seguridad no van a saber nada del síndrome. Ustedes tienen que entender que ustedes son papás de niños que tienen una enfermedad muy rara
y que hay miles de enfermedades raras distintas. Entonces no pueden pretender, yo sé que a ustedes les gustaría llegar a donde un médico y que el médico fuera experto en el síndrome de Phelan-McDermid y les diera información específica sobre sus niños, porque eso es lo que ustedes querrían, pero desafortunadamente eso no va a ser así en la mayoría de los casos porque hay miles de enfermedades raras distintas y los médicos y los otros expertos profesionales de salud no pueden conocer en detalle todas las enfermedades genéticas raras. Entonces son ustedes como papás que tienen que ser expertos en la enfermedad, se tienen que informar mucho para que ustedes puedan transmitir la información a los médicos y otros profesionales que van a manejar a los niños. Y una de las formas de transmitir esta información es en esta ficha donde habla de los principales órganos afectados y dice qué tipo de exámenes hay que hacer cuando se diagnostican a los niños y después en el seguimiento. El diagnóstico del síndrome de Phelan-McDermid es un diagnóstico necesariamente molecular. No es posible hacer un diagnóstico clínico porque, como les dije, todas las manifestaciones del síndrome de Phelan-McDermid son no específicas. Todas las manifestaciones clínicas son no específicas. La deficiencia intelectual se observa en miles de enfermedades genéticas distintas, el autismo en centenares de enfermedades genéticas distintas, la epilepsia, los trastornos motores, los trastornos del lenguaje, los rasgos dismórficos, todas las características de Phelan-McDermid son compartidas con muchas otras enfermedades. Por esto es imposible ver un paciente clínicamente sin hacerle un examen y decir, este paciente tiene un síndrome de Phelan-McDermid. Eso no es posible, hay que hacer exámenes genéticos. Y los exámenes genéticos dependen del tipo de anomalía. Entonces, como les dije, y les voy a volver a decir varias veces porque es lo principal que tienen que retener de esta charla, es que hay dos tipos de anomalías genéticas en Phelan-McDermid. Las de lesiones, que son pérdidas grandes de material genético y que se diagnostican con un microarray. Pero vamos a ver que además del microarray se necesita también hacer un cariotipo y otro examen que se llama FISH. Lo vamos a ver en más detalle después. Y el segundo tipo de anomalía genética se llaman mutaciones de Chang3. También se llaman variaciones de secuencia o variaciones del ADN y estas se diagnostican con secuenciación. Todo esto lo vemos después en más detalle. Entonces, primero vamos a ver un poquito de bases de genética para que puedan entender con más facilidad los términos que voy a usar. ¿Qué son los cromosomas? En todas las células del cuerpo, todos tenemos 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares incluyen 22 pares de cromosomas autosómicos o cromosomas no sexuales y un par de cromosomas sexuales. Entonces aquí tenemos los cromosomas. Los cromosomas no sexuales van del 1 al 22, están organizados por tamaño. Ven que aquí el cromosoma 1 es el más grande y el cromosoma 22 es el más chiquito. Y además todos tenemos un par de cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Los cromosomas están divididos en dos brazos. El brazo aquí, que en este no se ve mucho, pero el brazo más chiquito, en casi todos los otros es el brazo más chiquito, se llama el brazo P y el brazo más largo se llama el brazo Q. Que es el ADN. Entonces, en el interior de los cromosomas está el ADN. En las células, esto es una célula, en el núcleo de las células están los cromosomas. El conjunto de todos los cromosomas se llama genoma, o sea, el conjunto de todo el material genético que está en los cromosomas se llama genoma. Entonces, cada cromosoma está formado del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y en el ADN están las secuencias de los genes. Entonces, hay un gen y cada gen codifica, contiene las instrucciones para producir una proteína.
Los genes contienen instrucciones para fabricar proteínas. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber un gen que tiene las instrucciones para fabricar las proteínas del hueso. Este fabrica una proteína importante para el cerebro. Este codifica una proteína importante para el corazón, otro para la piel, etcétera, etcétera. Tenemos más o menos 20.000 genes que tienen las instrucciones para formar todas las proteínas que forman el cuerpo. Y ese ADN, entonces este es el cromosoma, como les dije, el cromosoma está formado de ADN y el ADN, si miramos ya en más detalle, está formado por nucleótidos. Hay cuatro tipos de nucleótidos que se llaman A, C, G y T. Y estos nucleótidos, digamos letras, pero se llaman nucleótidos, están organizados de a tres. Y según la secuencia de los nucleótidos, van a producir distintos aminoácidos. ¿Ok? Entonces, esta secuencia de nucleótidos organizados de tres en tres van a producir una cadena de aminoácidos. Y esta cadena de aminoácidos va a producir la proteína. Y es la proteína la que va a ejercer la función en el cerebro, en el ojo, en el corazón, etcétera. Cuando hay un defecto, ya sea una pérdida de una parte del ADN, de uno o de varios genes, o cuando hay un cambio en esta secuencia, van a cambiar las instrucciones del gen y puede que la proteína no sea producida o sea producida de una manera anormal. Entonces, si comparamos el genoma, que es el conjunto de toda la información genética, podemos decir que esto equivale a un libro que se llama El genoma humano. El genoma está dividido en cromosomas, así como un libro está dividido en capítulos. Entonces nos podemos imaginar que el genoma es un libro que tiene 23 capítulos. Los cromosomas contienen muchos genes, así como los capítulos contienen muchas frases. Y los genes están compuestos de nucleótidos A, G, C y T, así como las frases están compuestas de letras. Las anomalías cromosómicas pueden ser a nivel de frases, se pierde una frase o dos o 10 o 15, lo que sea, se llama delesión, ¿ok? Se pierden muchas letras distintas que forman frases. O puede ser al nivel de una letra, pueden afectar una letra, dos, tres, pero poquitas letras. Y esa es la definición principal de lesión, que se afectan una parte grande del ADN o de mutación. Entonces hay dos tipos de defectos genéticos. El primero se llaman anomalías cromosómicas y son grandes, afectan miles o millones de letras o nucleótidos. Y estas anomalías cromosómicas incluyen una delesión. Estos son dos cromosomas, entonces una delesión. Se pierde, por ejemplo, toda esta parte aquí rojo, se perdió. Eso se llama una delesión y queda un cromosoma más cortico. Una duplicación es lo contrario. Esta región cromosómica que está aquí, en vez de existir en una sola copia, existe en dos copias, o sea que está duplicada. O también existen translocaciones, y es que dos cromosomas distintos se les corta aquí una parte de la extremidad y se intercambian. Esta roja se va para acá y esta verde se viene para acá. Entonces hay una translocación. Y el segundo tipo de anomalías son, como les decía, las variaciones de secuencia del ADN, que también se llaman mutaciones. Entonces son cambios que ocurren a nivel de una letrica, pueden ser a nivel de una, dos, tres, cuatro, siempre poquitas letras. Y estas anomalías pueden ser que hay una letra que falta, por ejemplo aquí, la letra C falta, o una inserción, por ejemplo aquí se insertó la letra A, que no debería estar ahí, y sustitución es cuando la letra se cambia. Por ejemplo, aquí debería haber una G y en vez de haber una G hay una A. No todos los cambios de secuencia causan enfermedades. Hay algunos cambios de secuencia que no afectan las instrucciones del gen de una manera importante y son bien toleradas y se pueden encontrar en personas sanas.
Por ejemplo, cuando uno hace un error cuando escribe, a veces uno hace un error que no afecta la comprensión de la palabra. Por ejemplo, aquí, si yo escribo defectos, me equivoqué aquí entre e I, pero ustedes entienden la palabra defectos, ¿ok? Pero hay otras, por ejemplo, aquí, si yo escribo this, no se entiende qué estoy diciendo. This que, pues aquí en la frase sí, pero aparte no se vería. Entonces, de la misma manera, en las instrucciones del ADN hay unas que van a tener una consecuencia grave y otras que no van a tener consecuencias graves. Entonces veamos en más detalle las deleciones. Este es un cromosoma. En las deleciones hay dos puntos de ruptura aquí y este material genético se pierde y hay una deleción. Pero en realidad hay dos tipos de lesiones. En esta que está aquí representada hay dos puntos de ruptura, entonces se va a perder una parte del material que se llama intersticial. Intersticial quiere decir en la mitad del cromosoma, porque hay dos puntos de ruptura. Pero otra posibilidad, que es la más frecuente en Phelan-McDermid, es que hay un solo punto de ruptura. Ustedes lo ven aquí, este punto de ruptura en la extremidad del cromosoma. Y entonces lo que se va a perder es la puntica del cromosoma. Esto se llama una lesión terminal. En Phelan-McDermid pueden existir las dos, las terminales y las intersticiales, pero estas son mucho más frecuentes. Otro tipo de anomalía cromosómica es la duplicación, como les decía. En esta región cromosómica, esta va a existir, en vez de existir en una sola copia, va a existir en dos copias. Este es el material genético duplicado. Las duplicaciones en sí no causan Phelan-McDermid, ¿ok? Pero bastantes pacientes que tienen Phelan-McDermid con una delesión en la extremidad del cromosoma 22 pueden tener además en otra parte una duplicación. Y esto ya muestra en más detalle las translocaciones. Entonces, una translocación ocurre entre dos pares de cromosomas distintos. Aquí les vamos a decir cromosoma A y B. Pueden ser cualquier par de cromosomas, el 1 y el 14, el 3 y el 22, cualquier dos pares. Y hay dos puntos de ruptura en los dos cromosomas, las extremidades de los cromosomas, y se cambian las punticas de los cromosomas. El rosado se viene para acá y el morado se viene para acá. Cuando esto ocurre y no hay pérdida ni ganancia de material genético, sino simplemente las punticas cambiaron de lugar, se llama una translocación equilibrada. No hay pérdida ni ganancia de material genético y esto se puede observar en personas sanas. La translocación desequilibrada ocurre cuando hay una translocación. Miren aquí, esto es un papá o una mamá que tiene dos cromosomas normales. Y esto es un papá que tiene una translocación equilibrada. En el momento de transmitir este cromosoma al hijo, este papá o mamá lo va a transmitir de manera desequilibrada. Porque fíjense que este paciente tiene duplicada este cromosoma, duplicado porque vean que tiene esta parte extra de morado que no debería tener, y le falta la puntica del cromosoma rosado. Entonces tiene una parte extra, material duplicado, y le falta una parte. Esto se llama una translocación desequilibrada y hay pérdida o ganancia de material genético. Y puede estar asociado con un fenotipo anormal. Otra anomalía genética se llama el cromosoma en anillo. Lo que ocurre en el cromosoma en anillo es que hay dos puntos de ruptura en las dos extremidades del cromosoma. Entonces se pierden estas dos extremidades y como el cromosoma no se puede quedar sin las punticas, tiende a fusionarse y a formar un cromosoma en anillo para proteger las puntas del cromosoma. Este cromosoma en anillo puede afectar el cromosoma 1, 2, 3, 4, todos. Cuando ocurre en el cromosoma 22, está asociado con el síndrome de Phelan-McDermid. Puede estar asociado con el síndrome de Phelan-McDermid. Y otra anomalía se llama inversión.
Esta puede ocurrir en el síndrome de Phelan-McDermid, pero es mucho menos frecuente que las otras. En esta también ocurren dos puntos de ruptura en el cromosoma, pero en vez de perderse el material genético o de duplicarse, lo que hace es que se invierte la orientación y se reinserta en el mismo sitio, pero invertida. Las inversiones, si no tienen pérdida o ganancia de material genético, se llaman inversiones equilibradas y pueden ser observadas en personas sanas. Pero cuando están asociadas con delesión o con duplicación es cuando pueden causar problemas. Y la última anomalía de la que les quería hablar es el mosaicismo. Entonces, normalmente todos tenemos el material genético en todas las células del cuerpo que es igual, o sea, el mismo material genético en todas las células, porque todos nacemos de un óvulo y de un espermatozoide del papá que se juntan, forman un cigoto y después se dividen, entonces todas las células que forman un ser humano son divisiones de este cigoto, entonces todas van a tener el mismo material genético, ¿ok? En la mayoría de los niños con Phelan-McDermid, la mutación responsable del síndrome está presente en 100% de las células del cuerpo. Sin embargo, en unos casos raros ocurre un fenómeno que se llama mosaicismo. En la mayoría de los pacientes con Phelan-McDermid, las mutaciones ocurren aquí o aquí o aquí. Tienen que ocurrir a este nivel y por eso están en el 100% de las células. Sin embargo, en una minoría de casos, las deleciones ocurren o las mutaciones ocurren de manera más tardía, cuando ya ha habido varias divisiones del cigoto. Entonces, esta célula se va a dividir y esas a su vez se van a dividir y van a tener material genético normal. Solo las células hijas de esta van a tener la anomalía. Entonces, la persona va a hacer una mezcla de células normales y células con la deleción o mutación. Va a ser una persona mosaico porque tiene una mezcla de dos informaciones genéticas, unas normales y otras con la anomalía. Para detectar estos distintos defectos genéticos se usan distintos tipos de análisis genéticos según lo que uno esté buscando. Entonces, el principal examen, que es uno que se hace desde hace muchos, muchos años, se llama cariotipo, que permite mirar en un microscopio las células de la sangre y mirar los cromosomas. Entonces se saca sangre y se miran específicamente los linfocitos, que son los que tienen material genético, y se miran en el microscopio. El cariotipo solo permite ver anomalías cromosómicas muy grandes, porque como ustedes se pueden imaginar, si uno mira con un microscopio que no es muy, muy potente, no puede ver sino las anomalías muy grandes. Las anomalías chiquitas no se pueden ver. Entonces, en un cariotipo se coloran los cromosomas con una coloración especial y se ven bandas de distintos colores, como está ilustrado acá. Y esas bandas más o menos fuerte, de color más fuerte, es como nos permiten identificar la dirección del cromosoma o la región del cromosoma que está afectado. Entonces, esto es un ejemplo de un cariotipo, como ven acá. Los cromosomas están organizados del 1 al 22 y estos son los cromosomas sexuales. En este caso es una niña porque ustedes ven que tiene dos cromosomas X y no tiene cromosoma Y. Y este ejemplo de este cariotipo ilustra una anomalía que es una translocación. Fíjese que el cromosoma 4 debería ser así de largo, tiene un par que está normal, pero fíjense que el otro está mucho más cortico. Esta niña tiene una translocación entre el cromosoma 4 y el 12. Este es otro ejemplo de un cariotipo. Así se ve en el microscopio, están los cromosomas desorganizados, no están aquí organizaditos como acá, porque todos se ven así y después es un programa el que los organiza de mayor a menor.
Pero bueno, esto es para mostrarles que aquí están muchos cromosomas distintos, de distinto tamaño, porque están los distintos números de cromosomas, pero ven que hay un cromosoma con una forma anormal y es un cromosoma en anillo. Entonces uno mismo sabe que eso no es normal y que este paciente tiene una anomalía cromosómica. El otro examen que se usa mucho más frecuentemente ahora, porque permite ver anomalías mucho más pequeñas, se llama el microarray. Y hay dos tipos de array, el array CGH o hibridación genómica comparativa y otro que se llama SNP array. Esto no importan estos detalles. Un array es una laminilla de vidrio que contiene miles de sondas fluorescentes que se van a hibridar con el ADN del paciente. Entonces, se saca sangre del paciente, se extrae el ADN y se pone el ADN del paciente en contacto con esta laminilla donde tiene estas ondas fluorescentes. Y uno después, con una máquina especial, va a leer esta fluorescencia. Si hay dos copias de la región cromosómica, que es lo normal, se va a ver amarillo. Si hay una deleción, o sea que hay una sola copia y la otra se perdió, se va a ver verde. Y si hay dos copias extras, o sea, tres copias, mejor dicho, porque dos es lo normal. Si hay tres copias, o sea, una duplicación, se va a ver rojo. Y así, detectando las deleciones y las duplicaciones, se puede determinar qué segmentos del ADN están perdidos, o sea, una deleción, o duplicados. Hay que saber que un microarray solo detecta pérdidas y ganancia de ADN. Si hay un cromosoma en anillo, el array no nos lo va a decir. Si hay una translocación entre dos cromosomas, el array no nos va a decir esto. El array solo nos dice, estoy midiendo la cantidad del ADN y le voy a decir si hay deleciones o duplicaciones. La resolución depende de cuántas sondas hay en el array. O sea, los arrays de hace muchos años tenían poca resolución y permitían ver de lesiones grandes. Ahorita existen arrays que tienen muchas, muchas, muchas sondas, millones de sondas, y tienen muy buena resolución y nos permiten ver de lesiones muy chiquitas. Esto es un ejemplo de resultados anormales de un microarray. Aquí, por ejemplo, vemos una deleción terminal del cromosoma 22q1333 que se observan comúnmente en niños con Phelan-McDermid. Entonces, otra vez volvemos a ver aquí el cromosoma 22, este es el brazo corto y este es el brazo largo. Observen que en el brazo corto del cromosoma 22 no hay ningún marcador porque en esta región no hay ningún gen. O sea que si hay una lesión en esta parte del cromosoma 22, no pasa nada porque no se está perdiendo ningún gen. Pero en esta extremidad del brazo largo del cromosoma 22, ustedes ven, estos son los marcadores fluorescentes y cuando están a nivel de cero, quiere decir que hay las dos copias normales, entonces más o menos todos tienen dos copias, pero cuando se llega aquí al final, ven que hay un bajón en la señal de, la señal de fluorescencia y es porque en toda esta región, en todos los marcadores genéticos de esta región, hay una deleción, o sea que falta una de las copias. Así exactamente se ve este resultado. Y según el tamaño de la deleción podemos decir exactamente qué genes se perdieron en este paciente. Este otro es un ejemplo de un array CGH que se usa también mucho en los diagnósticos genéticos. Y en este caso es también una lesión en el cromosoma 22, pero en este caso es una lesión intersticial. Entonces no es terminal como esta, que es en la extremidad aquí. Fíjense que aquí la extremidad está normal, sino que aquí la bajada en la señal de la fluorescencia fue en esta región. Como el cromosoma Chang3 está aquí, el gen Chang3 no está afectado en este paciente. Este paciente tiene otra anomalía en el cromosoma 22, pero no es síndrome de Phelan-McDermid.
Y el otro examen que se usa para diagnosticar las anomalías genéticas, pero esta vez ya no las anomalías cromosómicas, sino las anomalías más pequeñas a nivel del ADN, de la secuencia del ADN, son los estudios de secuenciación. Y hay muchas formas de que secuenciar el ADN. El que más se usa ahora se llama secuenciación del exoma. El exoma es las partes codantes de todos los genes. Entonces, como les decía, nosotros tenemos más o menos 20.000 genes que tienen instrucciones. Los genes tienen no todas, no toda la secuencia del gen es importante para las instrucciones. Ellos están divididos en exones e intrones y son los exones los que son importantes para las instrucciones. Esta técnica de secuenciación del exoma es una técnica, digamos, relativamente reciente y es un avance tecnológico increíble porque antes cuando queríamos secuenciar un gen teníamos que pensar qué gen podría estar implicado en este paciente y teníamos que secuenciar gen por gen de una manera muy, muy laboriosa, muy cara y muy demorada. En cambio, ahora no tenemos que hacer hipótesis sobre qué gen puede estar implicado en el paciente, sino que decimos, secuenciemos de una vez todos los genes y veamos dónde está la mutación. Esto ha permitido aumentar de manera increíble el número de pacientes identificados con defectos genéticos. Otra técnica que es aún más moderna y con mucho más resultados es la secuenciación del genoma entero, donde no se focaliza uno ya en los exomas, o sea, en los exones de los genes, sino que estudia todos los genes, los intrones, los exones, todos. Pero esta técnica es muchísimo más cara, se demora mucho más en analizar, entonces muchos laboratorios todavía no la pueden aplicar a todos los pacientes. La cosa interesante es que las mutaciones de Chang3 se detectan con la secuenciación del exoma, no se necesita una secuenciación del genoma. Y entonces con el exoma se pueden hacer muchos diagnósticos. Otra posibilidad para uno secuenciar el ADN se llama un panel genético. A muchos de ustedes les hicieron paneles genéticos y así les hicieron el diagnóstico. Un panel genético es que uno dice, no voy a secuenciar todo el exoma o porque cuesta mucho más o porque la técnica de exoma todavía no está siendo usada en ese laboratorio o, o por términos económicos uno dice, vamos a empezar estudiando primero un panel de los genes más frecuentemente implicados en deficiencia intelectual o en epilepsia o en autismo o en la enfermedad que uno esté diagnosticando. Entonces hay paneles para enfermedades cardíacas, paneles para epilepsia, paneles para hipertensión arterial, distintos paneles. Entonces uno puede escoger un panel de autismo y deficiencia intelectual que puede tener números variables de genes según el laboratorio, puede tener 100 genes o 300 genes o 500 genes, depende. Y estudia primero esos genes. Si con ese panel no se encuentra la mutación, ya hay que pasar y hacer un estudio del exoma donde se van a estudiar todos los otros genes. Y también se puede hacer la secuenciación específica del gen Chang3. Como les decía, hace em, 10, 15 años, estas técnicas todavía no estaban implementadas. Y si uno quería encontrar una mutación de secuencia del gen Chang3, tenía que estudiar específicamente este gen. Esto obviamente todavía se puede hacer, pero no es ya económicamente rentable ni en términos del trabajo que se necesita y se usan estas técnicas de nueva generación que permiten estudiar más genes. Para ustedes no tiene ninguna importancia si les diagnosticaron la mutación de secuencia con una técnica o con la otra o con la otra. Pero sí es importante que si a un paciente le hacen una técnica y no se le encuentra la mutación, hay que saber que se pueden hacer otras técnicas donde se podría encontrar la mutación del gen CHAN3 o de otros genes. Entonces, de regreso a PMS, como hemos dicho ya varias veces, hay dos tipos de defectos genéticos. El primero son las anomalías cromosómicas de la región 22q1333, o sea, de esta extremidad del cromosoma 22. Y las anomalías pueden ser o una deleción simple, simple quiere decir que hay una deleción sin ninguna otra anomalía cromosómica,
Esto es lo que se observa en la mayoría de los pacientes, una lesión simple. Más o menos 10% de los pacientes, la delesión es causada por una translocación. Entonces hay más o menos 10% de los pacientes que tienen una translocación y para que cause PMS quiere decir que hay una delesión del cromosoma 22 que está aquí representado. Y otros pacientes van a tener un anillo del cromosoma 22 que están asociados con una lesión. ¿Ok? Está perdida esta parte que tiene el cromosoma CHAN3, entonces van a tener síndrome de Phelan-McDermid. Como decíamos, todas estas anomalías cromosómicas afectan miles o millones de letras o nucleótidos y se diagnostican con un microarray. Entonces el microarray, acuérdense que detecta o de lesiones o duplicaciones. Entonces un microarray nos va a permitir ver las de lesiones simples o asociadas a una translocación o asociadas a un cromosoma en anillo. Nos va a mostrar la de lesión, pero el microarray no nos va a decir si el paciente tiene una de lesión simple o si tiene una translocación o si tiene un cromosoma en anillo. Esto lo tienen que entender porque en muchos laboratorios hacen un array, ven la de lesión y ya diagnostican el síndrome de Phelan-McDermid y paran de hacer exámenes genéticos. Y esto en el síndrome de Phelan-McDermid no es correcto. En otros de pronto sí, pero en el síndrome de Phelan-McDermid no. Porque uno tiene que saber si el niño tiene una lesión simple o si tiene una translocación o si tiene un cromosoma en anillo. Ya les voy a decir por qué es importante. Entonces, todos ustedes, papás de niños con Phelan-McDermid, tienen que saber si el niño tiene una lesión, tienen que saber si está en la categoría de lesión simple, si tiene una translocación o si tiene un cromosoma en anillo. Para poder saber esto, se necesita, además del microarray, hacer un cariotipo, que es el que nos va a permitir ver el cromosoma en anillo, y hay que hacer un examen que se llama FISH para ver si hay una translocación. El segundo tipo de defecto genético son las mutaciones del gen CHAN3, que son las mutaciones o variaciones de secuencia, como decíamos, que afectan solo uno o pocas letras y se diagnostican con secuenciación. Aquí vemos una distribución de las anomalías genéticas en 402 pacientes con síndrome de Phelan-McDermid, que analiza una cohorte que analizamos en este artículo. Entonces vemos que en esta cohorte hay 87% de los pacientes que tienen una lesión del cromosoma 22q13 que incluye el gen CHAN3 y 13% que tienen una variación de secuencia. Históricamente, los pacientes con Phelan-McDermid eran diagnosticados con una lesión. ¿Por qué? Porque hace muchos años, hace 20 años más, las únicas técnicas que estaban disponibles para analizar los pacientes permitían solo ver de lesiones. Entonces, todos los pacientes con Phelan-McDermid tenían de lesión. Y en esa época todavía no se hacían secuenciaciones, entonces no podía haber pacientes que tenían mutación de secuencia. Con el desarrollo de técnicas genéticas y sobre todo con el desarrollo de la secuenciación, se permitió encontrar anomalías de la secuencia del ADN que antes no podían ser detectadas y se empezaron a encontrar pacientes con Phelan-McDermid que tienen mutaciones en el gen CHAN3. Entonces, esto quiere decir que la proporción de pacientes con variaciones de secuencia va a ir aumentando con los años. Si mirábamos hace 15 años, cero pacientes con mutaciones. Ahora, 13% de pacientes con mutaciones. Y esto va a seguir aumentando. Yo me imagino, basados en datos que tenemos ahora, que el número de lesiones y de mutaciones va a ser similar. Quiere decir que va a llegar un momento donde probablemente vaya a haber mitad de los pacientes con Phelan-McDermid que sean debidos a de lesiones y mitad de los pacientes que sean debidos a mutaciones. Y como les digo, esto es porque ha habido muchos más pacientes que han sido estudiados para lesiones, entonces hay más diagnósticos de lesiones. Y
el número de pacientes estudiados para mutaciones ha sido mucho menor y solo ahora está aumentando. Entonces, en países donde no hay problemas económicos, a todos los pacientes les van a hacer secuenciación. En otros donde hay problemas económicos, van a hacer un array, si mucho, y van a parar ahí. O sea que están diagnosticando solo de lesiones y no están diagnosticando las variaciones de secuencia. Esto lo vemos y obviamente a medida que los países se van desarrollando y se van volviendo más sofisticados genéticamente y consiguen fondos, empiezan a hacer un poquito de secuenciación y apenas la empiezan a hacer, empiezan a diagnosticar casos con Phelan-McDermid. Como les había dicho, las de lesiones pueden ser terminales o intersticiales. Y las terminales pueden ser simples o pueden ser asociadas a una translocación o a un cromosoma en anillo o a otras anomalías cromosómicas. En el registro internacional hay casi 60% de pacientes que tienen una lesión que no sabemos si es terminal o intersticial. Esto quiere decir que estos pacientes les hicieron un array, pero no les hicieron ni cariotipo ni FISH. Entonces no podemos saber si ellos tienen una translocación o si tienen un cromosoma en anillo u otra anomalía cromosómica. Y esto es un problema. Entonces yo espero que entre las familias que están escuchando hoy no haya casos como estos y que todos puedan saber si la delisión es simple, asociada a una translocación o asociada a un cromosoma en anillo. En este estudio, bueno, las variaciones de secuencia ya les dije eran 13%, entonces vemos en detalle, hay distintos tipos de variaciones de secuencia que aquí escribí los nombres en inglés porque aún en español se usan con frecuencia los nombres en inglés, aunque hay unos laboratorios que lo dicen en español. Entonces, si lo dijeran en español, este sería el término en español, pero muchas veces escriben el tipo de mutación en inglés. No importa mucho cuál es el tipo de mutación, lo que importa es que es un cambio que afecta la función del gen CHAN3 y que va a hacer que la proteína sea anormal y que no pueda ejercer su función. Esta diapositiva ilustra las deleciones observadas en el síndrome. Entonces tenemos aquí el cromosoma 22, esta es la extremidad del cromosoma 22, aquí está indicada la posición del gen CHAN3 y cada línea de estas horizontal representa la deleción de un paciente distinto. Entonces este paciente tendría la deleción más grande, otros tienen deleciones más chiquitas y como pueden ver, el tamaño de las lesiones es muy, muy variable y puede ir de lesiones muy, muy grandes hasta lesiones chiquiticas, chiquiticas que solo incluyen el gen CHANK3. Los distintos colores aquí es para indicar que hay unas que son de lesiones simples, otras que son asociadas a cromosoma en anillo, otras que son asociadas a translocaciones y que hay algunas que son de lesiones intersticiales. Como les decía, las intersticiales son las que no se extienden hasta la parte terminal del cromosoma y para que causen el síndrome de Phelan-McDermid tienen que ser de lesiones intersticiales que afecten el gen CHANK3. El tamaño de la lesión es muy variable, puede ir desde 4.000 nucleótidos, que también se dice pares de bases, o kilobases. Kilobases quiere decir 1.000 bases, o sea que puede ir desde más o menos 4.000 bases hasta 9.2 megabases. Megabases quiere decir millón de bases o millón de nucleótidos, o sea que las más chiquitas pueden medir 4.000 letras, como ven, son muchas, muchas letras, y las más grandes hasta 9 millones de letras. ¿Por qué no hay de lesiones más grandes en el síndrome de Phelan-McDermid? Ustedes deben saber que en otros cromosomas pueden haber de lesiones, por ejemplo, de 20 megabases, de 30 megabases. Entonces es muy curioso porque en este no hay ningún caso descrito con una lesión de más de 9.2. Muy probablemente es porque las lesiones más grandes son letales y entonces estos fetos se mueren in útero.
porque debe haber en las deleciones que son más grandes que estos, incluyen otros genes que son incompatibles con la vida. Estas deleciones, estamos hablando de las deleciones 22q13, el 90% son de novo. De novo quiere decir que están presentes en el niño y están ausentes en los papás. Y en 10% de los casos más o menos, la translocación es familiar. Quiere decir que el papá o la mamá tienen una translocación equilibrada. Acuérdense que equilibrada quiere decir que no está asociada ni con deleción ni con duplicación. Entonces, el papá o la mamá es portador de una translocación equilibrada. El gen Chang3 está completamente normal, entonces por eso los padres no están afectados, pero en el momento de transmitir la translocación al hijo, la transmitieron de manera desequilibrada y el hijo tiene la pérdida del gen Chang3. Como ilustra esta figura, el único gen que está perdido en todos los pacientes que tienen Phelan-McDermid es el gen Chang3. Y esto está de acuerdo con el hecho de que el gen Chang3 es el responsable de la mayoría de las manifestaciones del síndrome. Entonces yo creo, esto ya lo hemos visto muchas veces, son las deleciones simples que pueden ser terminales o intersticiales, el cromosoma en anillo que siempre tiene una deleción terminal y las deleciones asociadas con translocaciones. Los anillos siempre tienen una lesión terminal y pueden además tener una duplicación o de lesión intersticial en el cromosoma 22. Estas anomalías suplementarias en general no añaden, no cambian mucho el fenotipo y en todo caso no añaden otro diagnóstico. El diagnóstico principal es debido a la lesión terminal y a la pérdida de Chang3 y el diagnóstico es Phelan-McDermid. Y estas pueden ser otras anomalías que existen pero sin mayor relevancia. Y en las translocaciones, como les decía antes, es la lesión terminal del cromosoma 22 y se encuentra también una duplicación terminal de otro cromosoma. En este caso, va a haber una pérdida del cromosoma 22 y en otro cromosoma se va a ver con el array que hay una duplicación. Esta duplicación puede causar manifestaciones clínicas según de qué cromosoma afecte. En muchos cromosomas no causa mayor problema y entonces el paciente va a tener un cuadro clínico de Phelan-McDermid. Pero en otros casos, esta duplicación, este material genético extra en otro cromosoma, sí puede causar manifestaciones adicionales. Esto es una ilustración de 592 pacientes del Registro Internacional de Phelan-McDermid para mostrarles la distribución de las anomalías en estos pacientes. Sobre todo para mostrarles aquí en este dibujo están en cada raya horizontal es un paciente. Entonces este de aquí es el que tiene la lesión más grande. Hay muchos que tienen lesiones grandes, pero después otros con lesiones más y más chiquitas. Y también hay muchos que tienen lesiones muy, muy chiquitas. Esta parte aquí está un zoom donde se puede ver aquí con más detalle estas lesiones chiquitas, donde hay unas tan chiquitas que incluyen solo el gen Chang3. Y aquí al final están los pacientes que tienen variaciones de secuencia del gen Chang3. En este caso, el tamaño va de 10.000 kilobases a 9.2 y el tamaño medio es de 3.6 megabases. Entonces, ya aquí podemos ver en más detalle cuáles son los genes que están incluidos en las deleciones 22q13. Aquí en rojo se muestra la región que puede estar perdida en los pacientes con Phelan-McDermid. O sea que estos son 9.2 megabases, que es el tamaño máximo de lesiones. Y aquí podemos ver todos los genes que pueden estar incluidos. Estos cuadritos así azules son los genes y al lado está el nombre del gen. El gen Chang3 está aquí en rojo. Si ven que está aquí en la extremidad y está el gen rojo, en rojo.
Entonces, un paciente que tenga una lesión de 9 megabases o 9 millones de bases va a perder todos estos genes. Va a perder el gen CHANK3 y todos estos otros genes. Uno que tenga una lesión de 4 millones de bases va a perder estos genes. Estos se pierden en una lesión de 1 millón de bases o 1 megabase. Y si es una lesión de 0,2 megabases o 200 kilobases, va a perder solamente estos tres genes, CHANK3 y otros dos. Además del gen CHANK3, que es el responsable de la mayoría de las manifestaciones, en todos estos genes hay solamente dos que por ahora han sido identificados que pueden contribuir a una enfermedad y pueden contribuir al fenotipo del síndrome de Phelan-McDermid cuando están perdidos. Y esos son estos dos genes aquí en azul. El gen TCF20 es un gen que se descubrió recientemente que cuando hay una deleción de este gen o cuando hay una mutación, o sea, una variación de secuencia de este gen, va a causar una deficiencia intelectual con autismo, con problemas motores y otras manifestaciones que son similares a Phelan-McDermid, pero no exactamente. Y se sabe que estos niños, la causa es este gen. Una persona que haya perdido CHANK3 y TSF20 va a tener dos síndromes distintos. Uno debido a la pérdida de CHANK3 y otro debido a la pérdida de TSF20. Afortunadamente, TSF20 está, digamos, aquí, en esta parte del cromosoma, o sea que solamente va a estar afectado en los pacientes que tengan de lesiones más grandes de 8,6 megabases. O sea que en la mayoría de los pacientes no va a estar afectado TS20. Y el otro gen que se ha descubierto también recientemente que causa una enfermedad cuando está perdido es el gen CLSR1. Está afectado en las deleciones de más de 4,3 megabases. Y este gen es responsable del linfedema. El linfedema es una manifestación relativamente rara en Phelan-McDermid y se ha visto que los pacientes que tienen linfedema, casi todos tienen una lesión de este gen. Entonces, los pacientes que tengan una lesión de este tamaño que incluya este gen o más grande, tienen un riesgo de desarrollar linfedema. No, no les ocurre a todos, es a algunos que tengan una pérdida de este gen. Sin embargo, los pacientes que tengan de lesiones más pequeñas, que no incluyan este gen, en principio no tienen un riesgo aumentado de desarrollar linfedema. Entonces, este gen CHANK3 del que hemos hablado tanto, codifica una proteína andamio. Se llama así porque es una proteína que está localizada en las sinapsis. Las sinapsis son las comunicaciones entre las neuronas y ayuda a mantener la estructura de la sinapsis. Entonces, aquí vemos una neurona, que es una célula nerviosa, dos neuronas, y aquí se están comunicando. Esta neurona se está comunicando con esta. Y aquí lo vemos representado de una manera más esquemática. Esta es la presinapsis y esta es la postsinapsis. Y CHANK3 está localizado aquí en la densidad postsináptica de las sinapsis excitadoras. Hay dos tipos de sinapsis, de comunicaciones entre las células: excitadoras, entre las neuronas glutamatérgicas que mandan un mensaje de excitación, y las otras se llaman sinapsis inhibidoras, donde la neurona manda un mensaje de inhibición. Entonces, CHANK3 está en las sinapsis excitadoras y se llama proteína andamio porque sirve para que todas estas proteínas que son importantes para la comunicación entre las células se fijen y permiten transmitir el mensaje nervioso. Cuando CHANK3 falta o cuando falta de manera parcial, esta señalización entre las dos células no se puede realizar. Acuérdense que les dije que uno tiene dos cromosomas, o sea que todos tenemos dos copias de CHANK3.
Los niños que tienen Phelan-McDermid les falta una sola de las copias. Entonces ellos tienen 50% del Chang3, ellos lo tienen normal. Sin embargo, en Chang3 no basta tener 50% de la proteína. Para que funcione bien, para que ejerza bien su función, tiene que haber 100% de la proteína. ¿Por qué 100%? Porque ustedes se pueden imaginar que juega un rol tan importante en que todas estas proteínas vengan y se fijen aquí a la membrana, que si hay células que no tienen Chang3, aunque la otra tenga Chang3, no van a funcionar bien. O que tienen Chang3 pero tienen menos 50%, tampoco van a funcionar bien. Como las sinapsis, y sobre todo las sinapsis excitadoras, son esenciales para transmitir toda la función en el cerebro, son importantes para la motricidad, para el lenguaje, para la cognición, para todo. Entonces, todo esto va a estar funcionando mal porque falta CHAN3. Hay algunas de lesiones intersticiales en 22q13 que no afectan el gen CHAN3. Acuérdese que el gen chancres está aquí en la puntica, pero si la puntica no está incluida, sino que está incluida otra región aquí que no incluye la punta, va a ser una lesión intersticial que no incluye el gen CHAN3. Y se han descrito pocos, porque esto es raro, pacientes con deleciones intersticiales en el cromosoma 22. En este caso son 10 pacientes que no incluyen el gen CHAN3. Estos pacientes no tienen síndrome de Phelan-McDermid. La definición del síndrome de Phelan-McDermid implica una pérdida del gen CHAN3. Entonces estos pacientes perdieron otros genes, ¿ok? Pero no el gen CHAN3. Estos pacientes comparten ciertos genes perdidos con los pacientes que tienen Phelan-McDermid. Entonces, no es curioso que estos pacientes compartan ciertas características con los pacientes con Phelan-McDermid y comparten características con Phelan-McDermid y con muchos otros síndromes como la deficiencia intelectual, los trastornos del lenguaje, los trastornos motores, etcétera, etcétera. Pero no tienen síndrome de Phelan-McDermid. Aquí quiero decir que en estos últimos años, yo digo muy desafortunadamente, se ha creado una confusión respecto a qué quiere decir el síndrome de Phelan-McDermid. Y hay ciertas personas que dicen que el síndrome de Phelan-McDermid es cualquier lesión en el cromosoma 22q13, que incluya o no incluya CHAN3. Esto para mí y para muchas otras personas expertas en el síndrome no tiene sentido porque uno no puede decir que el síndrome de Chang-3 está causado por lesiones que no incluyen Chang-3 y por mutaciones de Chang-3. No puede ser que un mismo síndrome está causado por genes completamente distintos. Entonces, si una mutación de CHAN3 causa el síndrome de Phelan-McDermid, quiere decir que el gen CHAN3 tiene que estar incluido en las deleciones del síndrome de Phelan-McDermid. Estas discusiones no nos llevan, digamos, no son muy útiles, simplemente se las quería mencionar. Yo funciono y seguiré funcionando con la definición del síndrome de Phelan-McDermid es una pérdida del gen CHAN3. Pero para que ustedes sepan que hay otras personas que eh, definen esto de una manera distinta. Se ha mostrado que los pacientes que tienen las lesiones más grandes del síndrome de Phelan-McDermid tienen ciertas características que son más comunes que en los pacientes que tienen o mutaciones o lesiones más pequeñas. Y las diferencias significativas que se han observado son, tienen un retraso en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, que es mucho más marcado que en los pacientes con lesiones más pequeñas o mutaciones. Tienen las condiciones relacionadas con hipotonía son más frecuentes, por ejemplo, dificultades de alimentación, cuando están bebés y también disminución pues en el tono muscular. Las malformaciones renales se observan solo en los pacientes que tienen de lesiones grandes. Linfedema
solo en los pacientes con lesiones grandes. Las anomalías dismórficas menores se observan en todos, pero hay algunas que son más frecuentes en los pacientes con lesiones más grandes. Las anomalías congénitas del corazón también son significativamente observadas más frecuentemente en las lesiones más grandes. Las anomalías cerebrales son más frecuentes, aunque también se observan en pacientes con mutaciones y de lesiones chiquitas. Y las infecciones a repetición, como neumonías, son más frecuentes en lesiones grandes. Y también hay fenotipos que son menos frecuentes en los pacientes con lesiones grandes. Todas las habilidades de autoayuda, por ejemplo, saber ir al baño, saberse vestir, saber comer solo, se observan con más frecuencia en los niños que tienen lesiones chiquitas o mutaciones de CHANC3. La habilidad verbal, o sea, la capacidad del lenguaje verbal, es también usualmente mejor en los pacientes que tienen mutaciones o de lesiones chiquitas. Pero hay una cosa que es más, digamos, negativa en los pacientes que tienen de lesiones chiquitas o mutaciones, y es que hay ciertos trastornos psiquiátricos que son más comunes en estos pacientes. Por ejemplo, las regresiones, el trastorno bipolar, la catatonía, de las que hablábamos inicialmente, que pueden aparecer en la adolescencia o en la edad adulta, son más frecuentes en los pacientes con lesiones chiquitas y mutaciones. Esto es para darles una idea y esto no son reglas absolutas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un cambio en una letra del gen CHANC3 y tienen cero lenguaje y una deficiencia intelectual profunda. O sea que no es que todos los que tengan mutaciones de secuencia están mejor que todos los que tienen lesiones grandes. Eso no es así. Y también conocemos pacientes con lesiones bastante grandes que tienen un nivel de lenguaje excelente y que tienen una deficiencia intelectual muy, muy ligera. O sea que a todo esto hay excepciones. En general, si uno ve un niño con Phelan-McDermid en silla de ruedas porque tiene tanta hipotonía que no puede caminar, en general va a tener una lesión más grande, pero no, no siempre. ¿Ok? Entonces, el hecho de que los pacientes con lesiones más grandes tengan todas estas características más frecuentemente que los otros, indica que hay genes que están situados antes del gen CHANC3 que también contribuyen a algunas manifestaciones de Phelan-McDermid en los individuos que tienen de lesiones más grandes. O sea, CHANC3 es el responsable de las manifestaciones principales, pero hay también otros genes que pueden contribuir. Por ejemplo, el gen CLSR1 que dijimos que contribuye al linfedema, por ahora está identificado. Las manifestaciones renales no se observan en pacientes con lesiones chiquitas o mutaciones de CHANC3, entonces sabemos que no son debidas a la pérdida de CHANC3, pero todavía no sabemos si son debidas a la pérdida de qué gen y se necesitan más estudios para identificar eso. Bueno, ¿por qué les he insistido tanto que es importante para todos saber si además de la lesión tienen un cromosoma en anillo o una translocación? Es muy importante saber si los niños tienen un cromosoma en anillo, porque los niños que tienen Phelan-McDermid con un cromosoma en anillo tienen un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 2. Y esto es porque un cromosoma en anillo es inestable y cuando las células se dividen, el cromosoma en anillo se puede perder en ciertas células y al perderse, se pierde este gen NF2 que está en el cromosoma 22 y esto es un gen que suprime la formación de tumores. Entonces, al perderse el gen, estos pacientes quedan más susceptibles de desarrollar unos tumores que se llaman schwannomas, que son unos tumores de las células nerviosas. Son tumores benignos, ¿ok? Que pueden ocurrir en las células nerviosas de los nervios del brazo, de las piernas, de la columna o del cerebro. Y estos tumores van a causar manifestaciones según dónde estén localizados. La frecuencia de neurofibromatosis en pacientes con anillo 22
no se conoce exactamente. Se sabe que tienen un riesgo de desarrollar esto, pero no quiere decir que todos lo vayan a desarrollar. Las manifestaciones no empiezan al nacimiento, porque se necesitan varios años para que ocurra este fenómeno de que se pierde el cromosoma 22 en anillo y se empiezan a formar los tumores. Entonces, en general, los tumores empiezan en la pubertad, pero hay casos que han aparecido por primera vez hasta los 39 años o más allá. Y como les digo, hay algunos que no les pasa esto, ¿ok? Esto quiere decir que los pacientes con cromosoma en anillo 22 deben ser monitoreados para la aparición de tumores a partir de la pubertad. Tienen que ser monitoreados por un servicio específico que tenga experiencia con la neurofibromatosis. ¿Y cuáles pueden ser las manifestaciones? Puede ser una pérdida auditiva y problemas de equilibrio si el schwannoma, o sea, el tumor, está en los nervios auditivos. Schwannoma vestibular se llama. Si los tumores son en las meninges, o sea, las membranas que cubren el cerebro, puede haber convulsiones. Si los tumores son en la columna vertebral, puede haber trastornos de la marcha. Puede haber también tumores que aparecen en los brazos, en las piernas, si son schwannomas de los nervios periféricos. Em, entonces, esto, como pueden ver, es una cosa que uno necesita saber, necesita monitorear a los niños. ¿Y a quién va a monitorear? Solo a los niños que tengan un cromosoma en anillo. ¿Y cómo vamos a saber si los niños tienen cromosoma en anillo? Porque a todos los niños que les hayan diagnosticado una lesión con un microarray, tenemos que saber si la lesión es simple o si está asociada con un cromosoma en anillo. Para esto hay que hacerle un cariotipo a los niños. ¿Ok? Todos los niños necesitan un cariotipo que nos va a permitir ver si tienen un cromosoma en anillo. Si el niño tiene un cariotipo y no se ve el cromosoma en anillo, ustedes ya se quedan tranquilos y dicen, mi niño no tiene un riesgo de todo esto. Pero si ven un cromosoma en anillo, ya sí se tienen que preocupar por este riesgo y tienen que entrar en un programa de monitoreo a partir de la pubertad. Y el otro riesgo que es importante es conocer el riesgo de recurrencia de la translocación. Por eso todas las familias tienen que saber si el niño tiene una lesión aislada o si tiene una lesión debida a una translocación. ¿Por qué? Porque si el niño tiene una translocación, esta translocación puede haber aparecido de nuevo en el niño. Si apareció de nuevo en el niño, no hay problema. Apareció de nuevo, tiene una lesión, tiene Phelan-McDermid, no hay nada más que hacer. Pero en 10% de los casos, la translocación del niño fue heredada de uno de los papás. Acuérdense que el papá o la mamá son completamente normales, no tienen Phelan-McDermid, tienen una translocación equilibrada, como aquí. Estos ilustra aquí una translocación equilibrada entre dos pares de cromosomas. Los papás son completamente normales, pero al transmitir esta translocación hay varias posibilidades. El hijo puede recibir un cromosoma normal, vamos a decir que este es el papá y que la mamá es normal. Entonces el hijo puede recibir dos cromosomas normales o puede recibir dos cromosomas anormales y entonces va a tener una translocación equilibrada o va a tener una translocación desequilibrada porque recibe un cromosoma normal y uno anormal. Entonces hay cuatro posibilidades de transmisión a los hijos, pero como ustedes pueden ver hay 50% de riesgo de que transmitan la translocación desequilibrada. Entonces, un papá que tenga una translocación equilibrada puede tener un hijo con Phelan-McDermid, pero si al hijo no le hicieron un estudio o al papá no le hicieron un estudio para saber si tenía una translocación, no saben que el papá tiene un riesgo de tener un segundo hijo afectado. Y cuando tengan un segundo hijo, les puede nacer normal,
porque les pueden hacer normal o portador de una translocación equilibrada, pero pueden tener de pronto un segundo hijo afectado. Y el problema no es solo en el papá o en la mamá en esta familia, porque ustedes me pueden decir, ah, no, es que yo no quiero tener más hijos, ok, pero resulta que si el papá es portador de una translocación equilibrada, puede que los hermanos y hermanas del papá también sean portadores. Y entonces ellos a su vez estarían en riesgo de tener un niño con Phelan-McDermid. Y desafortunadamente conocemos casos, y no uno, sino varios casos, de familias que tuvieron un primer niño con Phelan-McDermid. Los papás eran completamente normales, no se hicieron más estudios, no se hizo nada. Y después, la hermana mayor del paciente tuvo un hijito que a su vez tenía Phelan-McDermid. ¿Ok? Al estudiar al hijito se vio que el niño tenía una translocación desequilibrada. La mamá se la habían transmitido, o sea, la hermana del paciente inicial. El paciente inicial también tenía una translocación. El segundo caso de Phelan-McDermid en la familia se podría haber evitado si se hubiera sabido que el hijo mayor tenía una translocación. Y a ella, a la hermana, si se hubiera identificado como portadora de una translocación desequilibrada, se le habría podido proponer ya sea una amniocentesis con interrupción del embarazo si se detectaba una translocación desequilibrada, o también se puede proponer una fertilización in vitro donde se escoge para implantar solamente el embrión que no tenga la translocación. El caso es que esto se puede totalmente prevenir. Conocemos otros casos de otras familias donde hubo varios primos con Phelan-McDermid y obviamente los primos que nacieron después del primero, pues, los papás de los primos que nacieron después se pusieron muy bravos con los papás iniciales por no haber contado y por no haberles advertido del riesgo, porque los casos se podrían haber evitado. Entonces, ¿qué hay que hacer para detectar una translocación? Se puede hacer un examen que se llama FISH, hibridación in situ fluorescente. FISH, se usa la palabra también FISH en español, donde se hace un examen específico del cromosoma 22 y de la parte que está perdida en el cromosoma 22 para ver si hay una translocación o no hay una translocación. O sea, este examen es mejor hacerlo en los papás y no en el hijo. Y si se hacen los papás y ninguno de los dos tiene esto, ya están tranquilos y saben que no tienen riesgo de que les pase esto. O se puede hacer también en el hijo, se hace un FISH para ver si tiene una translocación. Y si el hijo no tiene una translocación, ya los papás se pueden quedar tranquilos. Les había hablado que existe la posibilidad de mosaicismo. Eso es un fenómeno que se ha visto en pacientes con deleciones, anillos 22 o mutaciones del gen CHANK3. Son casos raros, pero esto hace que estos pacientes tengan manifestaciones variables, porque las mutaciones de bajo grado se asocian con fenotipo más leve. Cuando uno es mosaico, el grado de mosaicismo puede variar de un paciente a otro. Puede ser que uno tenga la anomalía en 50% de las células, o puede que la tenga en 30%, o puede que la tenga en 15%. Ustedes se pueden imaginar que uno, mientras menos proporción de células mutadas tenga, más posibilidad hay de que sea más parecido a lo normal. Entonces, conocemos algunos niños con mutaciones en mosaico del gen CHANK3 o de lesiones en mosaico que tienen un muy buen nivel de funcionamiento, un lenguaje muy bueno, una deficiencia intelectual muy ligera, y es debido al hecho de que estos niños son mosaicos. En vez de faltarles CHANK3 en 100% de las células, les falta solo en unas células. La otra cosa que hay que saber es que el mosaicismo también puede ocurrir en los padres. Si uno tiene, por ejemplo, 1% de pérdida de CHANK3, puede que uno sea completamente normal. Pero si uno tiene algunas células del cuerpo que les falta CHANK3, uno, aunque uno sea normal, tiene la posibilidad de tener un hijo con Phelan-McDermid y de volver a tener otro con Phelan-McDermid y de volver a tener otro. Lo que pasa más comúnmente es que este mosaicismo en los papás, que son completamente normales, como les digo,
es que las células mosaicas afectan o los óvulos o los espermatozoides y ellos obviamente no saben que ellos tienen la mutación, entonces tienen un primer hijo, estudian a los papás de las células de la sangre y les dicen, usted no tiene la mutación, o sea que la mutación apareció de nuevo en su hijo, entonces los papás se quedan tranquilos. De nuevo con el hijo, acuérdense que quiere decir que está presente en el hijo y que no está presente en los papás. Pero después estos papás tienen un segundo hijo y vuelve y les nace un niño exactamente con la misma mutación que el primero o la misma deleción que el primero. Esto no puede ser una coincidencia. Esto quiere decir que hay uno de los papás que tiene un mosaicismo germinal en las células, en los espermatozoides o en los óvulos, que lo transmitió al primer hijo y lo transmitió al segundo y posiblemente lo puede seguir transmitiendo. En Argentina hay una familia que tuvo tres niños exactamente con la misma mutación de CHAN3 y solo después del tercero se dieron cuenta que creo que es el papá tenía un mosaicismo germinal y estaba transmitiéndolo de manera repetida. Entonces, esto es muy, muy, muy difícil detectar el mosaicismo germinal en los padres, porque para yo saber si un papá tiene un mosaicismo germinal, yo tendría que sacar todos los espermatozoides, estudiar todos los espermatozoides y ver cuál tiene la mutación, lo cual es completamente imposible. Si yo los saco, ya se murieron, no se puede. Sacar todos los óvulos, estudiarlos, imposible. Entonces uno lo que hace es que uno no estudia el mosaicismo germinal en los padres, sino que lo sospecha. Y hay un consenso de decir que se estima que hay más o menos 1% de posibilidad de los papás que ya tuvieron un niño con una enfermedad genética de tener un mosaicismo germinal y de tener otro niño afectado. Quieren decir que todos ustedes que tuvieron un niño con una deleción o una mutación, si los estudian y no se les ve nada en la sangre, no, no crean que esto quiere decir que ustedes tienen 0% de posibilidad de tener un segundo niño afectado. El riesgo de ustedes es mayor que el de la población general, más o menos 1%. Si ustedes quieren estar completamente seguros de no tener un segundo niño afectado, deben ir a consultar a un servicio genético para que durante el próximo embarazo les hagan, por ejemplo, una amniocentesis y se aseguren que el bebé que van a nacer no tiene la misma mutación que el primero. En este tipo de casos no se buscan mutaciones en cualquier gen. Uno tiene que saber cuál es el defecto genético del primer niño y eso es lo único que se busca en el segundo niño y pueden decidir si quieren interrumpir el embarazo. La otra posibilidad es fecundación, fertilización in vitro. Esto es una ficha que resume el seguimiento de estos pacientes. Ya les he explicado todo esto y después de la charla o de pronto el lunes les vamos a mandar una copia de esto porque esto existe en una ficha que fue traducida y que está disponible en el sitio internet. No creo que necesitemos hablar mucho más de esto. El otro tipo son las mutaciones. El tipo más común se llama frame shift. Este esquema, esta es la proteína del gen CHANK3 y estas son las distintas mutaciones que han sido descritas. Como pueden ver, las mutaciones están distribuidas a través de toda la proteína. La mayoría de las mutaciones que causan CHANK3 se llaman mutaciones pérdida de función, que están causadas por este tipo de mutaciones. La mayoría de las variantes son frame shifts y varias son recurrentes, quiere decir que se han encontrado mutaciones idénticas en varios pacientes. Esta tabla compara la frecuencia de las características clínicas en los pacientes con mutaciones y con deleciones. Entonces, estos pacientes tienen solo el gen CHANK3 afectado y estos tienen el gen CHANK3 y muchos otros. Y ustedes ven aquí que los números son muy similares en cuanto a la discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno severo del lenguaje, hipotonía, trastorno de la marcha, epilepsia, etcétera, muy similar. Esto quiere decir que todas estas características son causadas por el gen CHANK3. Pero hay dos cosas, dos diferencias bastante notables. La primera son las anomalías renales. Como les había dicho,
Los pacientes con mutaciones de CHANK3 no tienen anomalías renales. Fíjense aquí, 0% y esto se ha validado en cohortes mucho más grandes. No observamos anomalías, malformaciones renales en pacientes con mutaciones de CHANK3. Y sin embargo, las observamos en 40% de las de lesiones grandes. Esto quiere decir que hay otros genes que no son CHANK3 que causan estas malformaciones. Y la otra cosa notable es que la presencia del lenguaje, entonces, 100% de los pacientes tienen trastornos severos del lenguaje, todos. Hay algunos que no tienen lenguaje, otros tienen anomalías del lenguaje, pero entre los pacientes con mutaciones CHANK3 se pueden encontrar algunos, pocos, pero se pueden encontrar que tienen un lenguaje fluido. Lenguaje fluido no quiere decir que sea un lenguaje normal, pero son personas que se pueden expresar verbalmente. En cambio, esto es bastante raro en pacientes con lesiones. Como pueden ver, estos números son chiquitos y esto no es así cuando uno estudia muchos más pacientes. Como les dije, conocemos pacientes con lesiones de 4 megabases que tienen un lenguaje fluido. Esto es el seguimiento de las mutaciones. Lo principal aquí es saber estudiar los padres y saber que no tienen la mutación. Aunque si los papás son completamente normales, lo más probable es que ninguno de los dos sea portador de la mutación. Pues muchísimas gracias, Catalina. Con mucho gusto. Hasta luego.